Hola, soy Pedro Salinas, autor del libro Mitad monjes, mitad soldados. En algunos minutos vamos a comenzar un conversatorio en la Feria del Libro, en Miraflores, en Lima. Hola, soy Paola Ugaz, coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados. Estamos por entrar a presentar el libro con Pedro Salinas, la segunda edición, con 100 páginas más, donde contamos muchos más secretos de esta organización católica llamada Sodalicio, donde hay más victimarios, hablan las víctimas y la parte comercial del Sodalicio que ha querido mantener siempre bajo las sombras y que nosotros hemos develado día tras día. Muy bien, soy Rodrigo Rosales, director general de la editorial Planeta en Perú. Pedro ha sido un autor tradicional nuestro, conocemos de su seriedad en la investigación y estaba acompañado de Paola Ugaz, pues que nos da mucha seriedad y creíamos perfectamente en la seriedad de este libro. Sí, ya llevamos alrededor de unos cercano a los 10.000 libros vendidos. Para el público peruano es un bestseller. Sí, evidentemente es una gran cifra, sí, es una gran cifra. Y muy especialmente, sobre todo, en este tipo de libros, ¿no? En algunos instantes, Pau y yo vamos a entrar al auditorio Antonio Cisneros para conversar sobre la segunda edición de Mitad monjes, mitad soldados, parte 2, que trae 100 páginas adicionales. Vemos que el auditorio está ya lleno, cosa que nos entusiasma. La idea es que hable Paola primero un rato, después yo, y luego de esta introducción participe el público con preguntas, comentarios, hasta que, digamos, nos voten de aquí de la sala, ¿no? Esto va a pasar en un ratito. El Sodalicio, como se le conoce en el Perú a la Sociedad de Vida Cristiana, es una organización católica que esconde desde su fundación graves abusos sexuales. Estas denuncias contra Luis Fernando Figari son sumamente graves y muy delicadas, y la Iglesia Católica hace mal en apañar y esconder a estas personas denunciadas. Hay que salir al encuentro del Señor. La segunda mayor organización de pederastas católicos después de los Legionarios de Cristo está en Perú. Y su actual directivo ha reconocido que su fundador, Luis Fernando Figari, un católico laico que reside en Roma, es culpable. Después de los testimonios recibidos, consideramos al ciudadano Luis Fernando Figari culpable de los abusos que se le imputan y lo declaramos persona non grata para nuestra organización. Buenas, ¿se declara inocente? Sí, me declaro inocente. Desde Roma, Luis Fernando Figari niega ser un abusador sexual. Se le considera, al igual que el mexicano Marcial Maciel, como uno de los mayores pederastas ligado a la Iglesia Católica del Perú. En la primera parte de la vez pasada, no sabíamos cómo iba a actuar Alessandro Moroni. Adivinamos que y confiamos en su buena intención y resulta que en los hechos nos defraudó bastante. Entonces, ahí, en esas páginas, a manera de Coda 2, explicamos por qué Sandro Moroni dejó de caernos tan simpático. La segunda cuestión que se añade en esta edición, o en esta segunda edición, se llama Los abusos del Sodalicio y es una serie de 9 reportajes que hicimos Pau y yo para el diario La República, luego de que nos cansáramos de ser el filtro de otros medios de comunicación. Entonces decidimos hacer la chamba nosotros y sacamos esta serie de 9 reportajes que, vistos o leídos ahora en retrospectiva o en el marco presente, se entiende mucho mejor la evolución de la historia que contamos en Mitad monjes, mitad soldados. Y finalmente terminamos con lo que se llama la línea del tiempo. O sea, si alguien no quiere soplarse ¿no? Es un libro gordito, este mamotreto, se va a la línea del tiempo y ahí tiene un resumen de varias, son algunas páginas, ¿no? Pero es un resumen que llega hasta el momento en el que nuestro eficaz abogado Héctor Gadea, aquí presente, por favor, Héctor, que se pare. Nosotros tenemos un gran aprecio, un gran respeto
¿ah? Es el hombre que llevó a Figari a Roma. Bueno, la línea del tiempo llega hasta el momento en que Héctor Gadea, ¿no?, le pone el libro a Figari ¡pah!, sobre la mesa. Esa foto que hemos publicado ahora en el muro en Facebook, ¿no?, y tiene no sé cuántos likes, y se considera prácticamente una primicia. Figari frente a mitad monjes, mitad soldados, y al costado las constituciones del sodalicio. Y Héctor Gadea tomando fotos. Deben haber más fotos, ¿no, Héctor? No eches a la fuente, me dice Pau. Bueno, y en ese viaje también es donde mi amiga Pau hipnotiza a Luis Fernando Figari, quien al momento de salir del consulado del Perú en Roma se echa a sus brazos. Y Pau lo recibe con no sé cuántas preguntas, ¿no? Lo ataranta y realmente es impresionante las cosas y las declaraciones que hace ahí Luis Fernando Figari, al punto que al día siguiente otra vez Pau lo intercepta y Figari se detiene para responder: ustedes me han tergiversado. Cuando quienes vieron y escucharon las declaraciones de Figari, a las cuales hago alusión, se acordarán que en ningún caso se editó las cosas que dijo. Y finalmente, hoy día, no sé si lo vieron en el Comercio de hoy día, nos cayó a pelo además para la presentación de ahora, se comenta una noticia en la primera página que dice: Sodalicio, Vaticano dice que no pidió enviar a Figari a Roma. Y entonces uno puede decir, ajá, esto fue una jugada del Sodalicio. La verdad es que no, porque tanto las maniobras que hay al alto nivel vaticano como en la cúpula Sodalite, nada es totalmente blanco, nada es totalmente negro, la gama de grises abunda en estas dos partes. Porque el Sodalicium, en este caso, como hemos hecho hoy día rápidamente en el Facebook, es mostrar la carta, que me la pasó ahora otra fuente que también está aquí presente, ya no he hecho más fuentes, Pau. No te preocupes, Oscar. Bueno, la cuestión es que el Sodalicium podría mostrar esta carta para jalarle la alfombra al Vaticano. Es una carta firmada por José Rodríguez Carballo. ¿Quién es el señor José Rodríguez Carballo? Un español secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Apostólica, Sociedades de Vida Apostólica. Es el dicasterio o el ministerio a nivel global, planetario, que tiene el Vaticano, desde el cual maneja todas las congregaciones y órdenes religiosas, Opus Dei, franciscanos, jesuitas, Sodalicium, entre ellos. Este señor, superpoderoso, en abril del año 2015 le manda a Alessandro Moroni una carta, luego de que Pau Ugas y este servidor le enviáramos una carta 3 meses antes, en la que le contamos al secretario de este importante dicasterio sobre la investigación que estábamos terminando en ese momento sobre el Sodalicium y las cosas que habíamos descubierto sobre Figari. Y le planteamos formalmente las siguientes interrogantes, que están en el libro. Es posible que, pasados varios años, 4 años hasta ese momento, todavía no hayan dado trámite, y ahí nos referimos tanto al Vaticano como al Tribunal Eclesiástico de Lima, a estas gravísimas denuncias. Desde la primera denuncia a la fecha, no han tomado contacto con ninguna de las víctimas o con el supuesto victimario, o sea, no han entrevistado a Figari. Y bueno, el Sodalicium con el tiempo habló con algunas de las víctimas principales. El Vaticano, que sepamos, no lo ha hecho hasta el día de hoy. Y no sabemos si lo va a hacer algún día. Y le preguntamos al final, ¿no existen protocolos en la Iglesia Católica para atender casos como estos luego de las nefastas experiencias del mexicano Marcial Maciel, un monstruo horripilante, parido por la Iglesia Católica
en México, y el sacerdote chileno Fernando Garadima, no le pongo esas cosas no le pusimos esas cosas al monseñor ¿no? Pero sí, digamos, en lenguaje súper aséptico y diplomático le pusimos esas cosas, nunca nos respondió. Enero del 2015. ¿Qué hizo a continuación? Habló con un obispo, Fortunato Pablo Ursay, obispo de Chota, y él declara después que, pese a que la misión que tenía era supuestamente investigar el Sualicium, interrogar a Figari y hablar con las víctimas, claramente, él dijo que no iba a hacer ni hablar con Figari, ni hablar con las víctimas, ni leer el libro, ni menos con nosotros, y tomar lonchecito, así textual, tomar lonchecito con la gente del Sualicium, cosa que hizo hasta donde sabemos un par de veces. O sea, nos ningunearon desde el Vaticano, pero el Vaticano mosca, a los 3 meses le advirtió a Moroni que ya tenían un visitador apostólico y que había que tomar acciones. ¿Qué decía esta carta? No, acá está la carta, para que vean que no es finta. En esta carta se puede ver que Monseñor Rodríguez Carballo sí le dice a Moroni que saque a Figari fuera de Lima. Ya no le dice tráelo a Roma, pero sí le dice sácalo de Lima, ¿no? La decisión de trasladar a Figari a Roma fue tomada únicamente por sus actuales superiores, lo cual la carta desmiente. Y que el Vaticano no hizo nada ni se ha entrometido al respecto. La carta no decía, envíen a Roma, no, pero sí pide nítidamente otra vez que lo saquen fuera del Perú. Es textual. La carta no dice aíslenlo, ¿no? Confínenlo, no. Pero casi eso es lo que dice. Y dice que no tenga contacto alguno con personas residentes en el Perú, pertenecientes o no a su sociedad apostólica. O sea, más claro, ni el agua. Entonces, ni el Vaticano ni el Sualicium están diciendo toda la verdad en esta vergonzosa y larguísima historia que no tiene cuándo acabar, ¿no? Que ya es un chiste entre Pau y yo, cuando decimos, ya, Pau, esta es la última, ¿no? Esta es la última cuestión que hacemos, ¿no? Me lo dice Pau a mí, yo le digo a Pau, ya, la última. Y esta cuestión, la verdad, que ya tiene más de 5 años. 6 años. Qué bestia. Con razón me siento ya viejo, ya hasta barba me ha salido. Y nada, ya le dejamos el micro a ustedes para que, mi querido Roberto, participen, pregunten. Allá al fondo quieren hacer una pregunta sobre el libro, el clima, sobre lo que quieran. Compatriota Pedro Salinas. Bueno, ¿Qué tal, compatriota? Lo felicito por sus agallas que usted siempre ha tenido para denunciar esta degeneración terrible. ¿Se atrevería usted a afirmar entonces que el Vaticano está encubriendo a este grupo de degenerados? Bueno, de hecho, transparente no ha sido, ¿no? No, de hecho acá hay un juego donde se ve claramente que lo más importante es la imagen de la institución de la Iglesia, por un lado, como para el Sualicium, lo más importante para ellos es su imagen institucional, ¿no? Tan es así que acabamos de ver ayer en el canal que tienen ellos en Facebook, que se llama el canal S, a el vicario regional que se llama José Ambrosi, o sea, el número 2 de la institución, hablando sobre las reparaciones del Sualicium, donde prácticamente da por terminado el proceso. Donde han hablado, no tenemos un número exacto de las personas que han sido abordadas por la gente que el Sualicium, por un lado, ha contratado, porque el Sualicium no ha hecho la tarea de darle a esta gente, facilitarle a esta gente la relación de personas que han transitado por la institución. Entonces, estamos hablando de 15, 20 personas a lo sumo, ¿no? La cosa va por ahí. No es, pues, el número más exacto de la gente que pasó por el Sualicium de vida cristiana. Entonces, hay manejo tanto de el Vaticano, para no salir chamuscado, como del Sualicium para lo mismo. Entonces, si están encubriendo o no, para ellos lo más importante es que el nombre de la Iglesia Católica por un lado y del Sualicium por el otro quede bien, ¿no? ¿Qué tal? Mucho gusto.
Quería preguntarte sobre el vínculo entre el poder político y el sodalicio. Por ejemplo, te olvidaste de mencionar que Luis Castañeda le vendió terrenos al sodalicio para que construya un parque del recuerdo, creo, ¿no? En Ancón, ¿no? Incluso el alcalde de La Molina también tendría amistad con la gente del sodalicio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? La información que tenemos nos llegó por Hernán Núñez, el regidor de la Municipalidad de Lima, que es opositor a Castañeda y que denunció que en menos de 7 días Luis Castañeda le entregó 43 hectáreas en Ancón que iba a ser destinado para un parque gigante, un parque como para que sea como una especie de pulmón de la ciudad, y eso en vez de ser parque se transformó en un cementerio, y en el cual los alrededores del cementerio van a ser verdes. Entonces los niños que quieran jugar van a ir a los alrededores del cementerio a jugar. Entonces tienen su parque y tienen su cementerio según la lógica de Castañeda. Y bien parecido a lo que ha pasado en Río Verde y con los chipivos, ¿no? O sea, la entrega fue en menos de 7 días y a los chipivos nunca les ningunearon la entrega de su terreno en Campoy. Así que ahí está, ¿no? Y los vínculos eran porque Luis Castañeda Locio es primo hermano de Germán Doig Klinge, ¿no? Locio, es el papá de Germán. Me estoy confundiendo, sí, era su primo hermano, ¿no? Y tienen ahí, bueno, la Careta tiene una foto exclusiva del entierro del papá, que fue alcalde de Lima, de Germán Doig, y sale Castañeda muy jovencito con Germán Doig. ¿Hay alguna visita por parte del Vaticano o ya terminó la supuesta investigación que el Vaticano estaba haciendo sobre el sodalicio? ¿O se limitó a este obispo o sacerdote de Chota? No. Después de eso, nombraron al arzobispo de Indianápolis, Monseñor Joseph Tobin. Vino a Lima, estuvo 1 semana y media por acá, conversó con gente del sodalicio, dice que con víctimas, supuestamente con los denunciantes. Pau me dice que no ha hablado con él y yo tampoco he hablado con el señor o con Monseñor. Entonces no sabemos muy bien de qué ha ido la investigación de este arzobispo, que además ha tenido ya ha adelantado declaraciones en las que evidentemente ha dicho que él confía en el Consejo Superior actual. Entonces ya prácticamente sabemos en qué va a terminar eso, no sabemos fechas exactas, tampoco sabemos si va a emitir algún tipo de informe público, lo más probable es que no. Y hay un informe también que estamos esperando varios, que deberían firmar un irlandés, el señor Ian Elliot, una norteamericana, Caitlin McChesney, no me acuerdo ya, los nombres salen también aquí en la publicación, que deberían comentar un poco cómo ha sido el proceso de reparación de víctimas. Pero ayer hemos visto que el señor José Ambrosic, número 2 del Sodalicio, ya se adelantó a esto y ha dicho que el proceso de reparación, todo bien, ¿no? Todo ok, pulgares arriba, ningún problema, ninguna queja también aparentemente, cuando yo hasta ahora la verdad que he escuchado, sí, un par de personas que están tranquilas con sus reparaciones, se han quejado un poco de las cantidades que han recibido, pero el resto no estaba muy contenta. Y hay mucha gente que podría considerarse víctimas y han sido descartadas del proceso. No sé por qué razones, no sé por qué o con qué criterios. Alguna explicación darán al final, pero todavía esos informes finales por el lado de el Sodalicium o de la Iglesia todavía no están en la nebulosa. Además, las últimas declaraciones por parte del Vaticano, donde ha hablado el vocero Federico Lombardi, ¿no? Que es como el hombre que, no sé si han visto en el caso de los Estados Unidos, hay un vocero de la Casa Blanca que sale a hablar, ¿no es cierto?, ahí en el atril y comunica cosas importantes. En el Vaticano hay un personaje igual que se llama Federico Lombardi, o lo era hasta hace unas semanas, y Federico Lombardi dijo, miren, a ver, en el caso del Sodalicium,
no nos presionen, pues se trata de un caso complejo, estamos viendo con calma el asunto, ¿no? Y ustedes saben que calma en el asunto, cuando lo dice el Vaticano, eso puede durar 1000 años, tranquilamente, ¿no? Y usted ya estará muerto como yo, y nadie se acordará de los pecados del sodalicio. Entonces, no nos apuren, no nos ajochen, ha sido el mensaje de el señor Lombardi. Y claro, cuando yo hablo o le preguntamos a las víctimas si han hablado con alguna persona del Vaticano, hasta el día de hoy, 6 años casi del inicio de la investigación, no han hablado con ninguna de las víctimas principales, que en este libro son 3, ¿no? Identificadas con Santiago, Lucas y Juan, y con ninguno de los 3 han hablado. Ningún funcionario ni emisario del Vaticano. Del Sodalicio sí, se han demorado, pero lo han hecho. Del Vaticano, nadie. No ha hablado el visitador, se la pasó por los lonchecitos y nunca habló con las víctimas, y tampoco lo hizo Monseñor Tobin, que yo sepa. De repente con uno, pero con los otros, no. Estamos hablando de las víctimas de Figari, porque hay más, ¿no es cierto? Las víctimas de Germán Doig, las víctimas de Jeffrey Daniels y las víctimas de otros nombres que ni siquiera sabíamos que podían convertirse en depredadores sexuales y que forman parte de esta nómina que han aparecido luego de la investigación. O sea, lo que ocurrió después de la investigación, no sé si ustedes vieron Spotlight, cómo termina la película, ¿no? Llegan los 2 periodistas que formaban parte de esta unidad de investigación que se llama Spotlight y empieza este fenómeno de comienzan a sonar los teléfonos. Ok, sí. Sí. Okay. ¿Cuándo fue eso? Los teléfonos no paran de sonar. Son casi todas víctimas, Robbie. Disculpe por hacerlo esperar. Con nombres de víctimas nuevas. The Boston Globe se tiró 600 páginas, 600 tiradas de reportajes, 600, ¿no? Y a nosotros nos dicen qué obsesivos, 9 reportajes. The Boston Globe, 600, en un lapso importante también de tiempo, para contar todos los casos de víctimas que se produjeron en esta ciudad. En el caso del sodalicio, que estamos hablando de una organización que tiene presencia en los 5 continentes, la investigación pues debería ser también en un lapso más o menos largo, ¿no? Y estamos hablando de 6 años y no han hablado con una sola víctima. No sé. No respondí su pregunta, pero así están las cosas. Mira, la pregunta que yo tengo es la siguiente, ¿no? Cuando hace 16 años José Enrique Escardó fue el primero en decir esto está pasando en el sodalicio, casi nadie lo escuchó. Cuando hace 5 o 6 años ustedes ayudaron a que se revelara la historia de Germán Doig y sus abusos sexuales, pocos medios lo rebotaron. Pero cuando salió este libro, finalmente hubo casi unanimidad en que la prensa finalmente dijo, estamos ante una organización que es particularmente putrefacta. ¿Por qué crees que se pudo romper finalmente este círculo de silencio mediático respecto del sodalicio ya con este libro y no se pudo romper antes? Viendo hacia atrás, el sodalicio se las había ingeniado bastante para bloquear bloquear la presencia de cualquier denuncia que les haga mella, ¿no? Tienen mucho poder mediático y político, y cuando el libro sale, nosotros tuvimos varios reportajes antes que denunciaban al sodalicio lo que estaba pasando. O sea, si bien tenemos 6 años de investigación, las primeras filtraciones fuertes de lo que ya era el terremoto, que era a fines del 2010 y enero del 2011, ya empezaron a salir, ¿no? Nos ayudó mucho también la denuncia que hizo, que ahora está acá, Jason Day, ¿no? O sea, en su momento todo empezó como a romperse y ya las verdades como que ellos decían se empezaron a quebrar. Y muchos periodistas que nos ayudaron, ¿no? Bueno, María Luisa Martínez en la prensa extranjera, o sea, ya la cosa como que el gran castillo de naipes se caía, y el libro cuando ya sale, ya digamos,
revela que el castillo de naipes ya estaba con todos los naipes en el suelo, ¿no? Entonces, ha sido un proceso, no es que salió el libro y fue cataplum, se cayó, no. Ha sido largo y además, de hecho, el sodalicio todavía sigue persistiendo en ciertas verdades, ¿no? Sobre todo el tema de las víctimas, que es la parte más dura de ver como ya no como periodista, ¿no? Sino como ser humano, ¿no? Recién, después que Figari en Roma reconozca que no sabe si hay víctimas o no hay víctimas. A las víctimas, sí hay víctimas, porque a mí no me consta que haya víctimas. Yo estoy acá. Alessandro Moroni, superior del sodalicio, dice hay víctimas en el sodalicio, recién, o sea, después de muchas revelaciones, sufrimientos, llantos, ¿no? Tantas frustraciones de estas personas esperando una respuesta, Alessandro Moroni dice hay víctimas. Esas víctimas existen. Y ese camino en el cual ellos tienen que reparar a las víctimas en términos simbólicos, de dinero, etcétera, ese camino es 10 años, eso nos esperan 10 años de lo que pase, ¿no? En un año con 100 páginas más, les vamos a contar que sí. Bueno, y una cosita adicional, ¿no? O sea, de hecho, este libro ha tenido un proceso, digamos, nosotros no teníamos una brújula, no sabíamos cómo una guía para escribir un libro de esta naturaleza, ¿no? Hay libros de este tipo escritos ex post, el fenómeno, ¿no? Después de que un medio descubre algo. Nosotros hemos tenido que sacrificar primicias en el camino para, o sea, aliviar un poco la cosa. O sea, lo de Germán Doig hubo que filtrarlo a Diario 16 y Caretas. En realidad, Caretas iba a salir en portada, pero la periodista se demoró un poquito y Diario 16 salió por delante. Después tuvimos las del mismo Figari, que salieron solamente en Diario 16, ¿no? Que era una cosa importante. Claro, cuando sale lo de Germán Doig, como ya estaba muerto, bailaron zamacueca sobre la tumba de Doig, los del Sodalicium. Fue una cosa impresionante. Los enterraron literalmente en una, el caso de Figari, que fue después de la de Doig, que era, digamos, una de las cosas más fuertes. Y eso que no sacamos ahí la denuncia más importante, que ya la teníamos, por suerte. Entonces ha sido una cosa en la que hemos aprendido en el camino, y después pasó lo de Jason Day, ¿no? En la que una columna en la que no había nada, ¿no? Pero sí un señalamiento de una situación sumamente extraña, que en este contexto tú decías, wow. El propio Sodalicio le hizo una campaña a Jason que duró 2 meses, ¿no? Una cosa, pero así, pero todos los días, con comunicados más largos que los que han sacado respecto de mitad monje y mitad soldado. A columna en El Comercio, o sea, realmente fue una cosa alucinante. Yo nunca había visto una campaña contra una persona como lo que ocurrió con Jason. O sea, en el Sodalicio no había pasado eso antes. Pero se dieron cuenta que Jason, o sea, tenía un nombre que simplemente el Sodalicio no calibró. Él se acerca a mí, solo quedan 2 alumnos más, me pide que espere. Cuando ellos se han ido, me pide que lo acompañe hacia un cuartito que está a un lado del altar, subiendo unas escaleras. Y en este cuartito, cuando entramos, él me dice, bueno, aquí nosotros los curas nos cambiamos. Entonces la cosa creció como una bola de nieve gigantesca y al final tuvieron que recular. Al punto que después ya con el libro hasta perdón le han pedido públicamente, ¿no? Pero bueno, nada, al final ha habido una buena respuesta por parte de la opinión pública, de la gente. O sea, esto no es un libro anticlerical, es un libro sobre un tema en particular, ¿no? Una institución en particular que desnuda al fundador y luego a otras personas que han sido encubridores de esta historia o seguidilla de abusos físicos, psicológicos y en algunos casos extremos de abusos sexuales. Entonces, nada, difícil de responder una pregunta así, pero algo de lo que dice Pau, lo que dije yo, digamos, fue más o menos lo que pasó, ¿no? O sea, ya viendo las cosas, como dice ella, en retrospectiva. Que esta actitud del Vaticano no se limita a
los casos de abusos sexuales, porque hay el caso de este alto jerarca de la Iglesia Católica de Estados Unidos que está con orden de requisitoria por parte de la justicia norteamericana y que está cobijado en el Vaticano. Es decir, lo tienen en una especie de asilo político, y esto claramente no es un caso político, es una... El principal cardenal en el caso de Boston Globe que señala claramente la película Spotlight, el cardenal Bernard Law, ¿dónde está? ¿Dónde vive, dónde duerme tranquilamente sin que nadie lo moleste? En el Vaticano, porque tiene inmunidad diplomática, ¿no? En vez de entregarlo a la justicia norteamericana, donde Law ha sido requisitoriado, duerme tranquilísimo, protegido por el actual Papa Francisco, muy buena gente, pero que, como los papas anteriores, particularmente Juan Pablo II, encubre a sus pederastas.